Abro la ventana y me enlazo con Ecuador. En Ecuador tengo el lujo de hablar con un experimentado periodista para que me describa qué es lo que está ocurriendo en el escenario de los ecuatorianos un día después de las elecciones. Es un gustazo enlazarme con el profesor de periodistas Agustín Garcés y Cordón, que está desde Ecuador para contarnos todo este panorama postelectoral, que no es tan postelectoral, porque habrá segunda vuelta. Agustín Garcés, es un gusto saludarte. Bienvenido. Muchas gracias, Sánchez. Y sí, vamos a segunda vuelta. Yo digo que lamentablemente, pero bueno, era lo esperado. No, yo nunca esperé que en primera vuelta hubiera una decisión, pese a que había mucho optimismo entre los contendientes o simpatizantes, mejor dicho, de Noboa y de Luisa González. Por la tarde, cuando se dieron las preliminares, había como una ventaja de Noboa. Había un 47 y un 42% para Luisa. Pero en la medida que fueron procesándose las actas, en la noche fue cambiando la situación y hoy amanecimos con un 44,31% para Noboa y un 43,83% para Luisa González. ¿Quién es Luisa González? Bueno, Luisa González es la representante del correísmo en estas elecciones del Partido Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa es el actual presidente que fue elegido por un año tras la renuncia de Guillermo Lasso, como recordarán muchos. Esta es la situación. Yo vi el tema de las elecciones y entendí que podrían pasar muchas cosas. Coincido contigo, es muy poco probable. Era un exceso de optimismo creer que Noboa lo iba a conseguir en una primera vuelta, en una elección en la que había 16 candidatos. Todo se había cerrado en torno a 2 candidatos, pero siempre hay pequeños votos que se escapan cuando hay tantos candidatos. Pero a mí lo que más me impresionó no fue el hecho de ir a la segunda vuelta. A mí lo que más me impresionó es cómo la metástasis del correísmo sigue respirando en números tan fuertes en Ecuador. Yo pensé que iba a ser grande lo de Luisa, pero no de esta manera, la verdad, pero tan pegado. ¿Cómo interpreta el pueblo en Ecuador? ¿Cuál es el boca a boca hoy después de esta cercanía entre ambos? ¿Cuál es el aire que se respira, Agustín? Bueno, Sánchez, fíjate, esto es importante destacarlo. El correísmo ha obtenido un 10% más de lo que obtuvo en la primera vuelta hace un año. Entonces, es una señal de que, como ya dicen muchos analistas políticos, el correísmo no está enterrado. Siempre pensamos que es una fuerza a tener en cuenta, siempre pensamos que iba a ser tensa la pugna entre estos dos contendientes, pero realmente se ha acercado de una manera tremenda y lo que hay es una pequeña puntuación de diferencia. Entonces, esa es la situación que hay. Correa, con todas las pruebas que se han presentado de los casos de corrupción, el mismo Correa está condenado a 12 años de prisión. Lo que pasa es que él no ha entrado más al país, él está en Bélgica por ilícitos cometidos durante su gobierno. Sus coidiarios se han dado a la fuga, están refugiados todos, gran parte de ellos en México, y con todo y eso el correísmo sigue teniendo adeptos en Ecuador. Cuando uno mira los números, la costa ecuatoriana ayudó mucho a Luisa. Cuando uno lo mira por regiones, pero es en la costa ecuatoriana donde hay más narcotráfico, más inseguridad, más problemas. Pero exactamente, eso llama la atención. Impresionante. Allí es donde, como tú dices, ha habido más casos de corrupción, está el narcotráfico más latente. En la sierra hay más tranquilidad en ese sentido, no es que esté del todo en paz, pero bueno, hay más tranquilidad. La sierra vota por Noboa y la costa
vota por Luisa. Y me llama la atención el caso específico de la provincia de Manabí. No sé si ustedes recuerdan el terremoto de 2016, un terremoto devastador de 8 puntos en la escala que se miden los terremotos, la escala Richter, y esa zona fue devastada. Era el gobierno de Correa. Se situaron fondos para recuperar esa zona y esos fondos se perdieron. No se hicieron las obras que se tenían que hacer. Y pese a eso, el pueblo de Manabí vota más de un 60% por Luisa González y un 30 y pico por Daniel Noboa. Es una cosa inexplicable. Es como que te tiene que volver a pasar otra vez a ver si te das cuenta. Del voto Así indígena se decía que mayoritariamente era volátil, que era cambiante. Aquí diríamos en los Estados Unidos, a nosotros nos gusta decir, es el voto bisagra. No, aquí eso se acabó en Ecuador. El voto indígena es como del correísmo, ¿verdad, Agustín? No, ahí no, Sánchez. Mira, el tercero en la votación es el señor Leonidas Issa. Ok. Que es el presidente de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador. El señor Leonidas Issa obtuvo un 5,3. Ah, bueno. Pero, ¿qué pasa? Que ahora ese 5,3, con una puntuación tan pareja de Luisa y de Noboa, puede ser decisivo para uno de los dos. No es que Issa vaya a endosarle los votos al uno o al otro. Ya él dijo hoy que no, dijo. Yo no sé si llegará a algún acuerdo con uno u otro, pero él dice que no, que sus votos no se endosan. Entonces realmente no sabemos para quién irán esos votos de los indígenas. Y lo que llama la atención es que Correa, en su momento, y hablo de Correa porque Luisa es un apéndice de Correa, eso lo sabe todo el mundo. Correa maldijo a los indígenas cuando gobernaba Ecuador. Les dijo que no representaban a nadie, que se llamaban ancestrales para victimizarse y que eran, con esta frase textual, unos indios fracasados. Con todo y eso, puede ser que algunos indígenas voten por Luisa González, pero también puede ser que algunos recuerden esto y no voten por Luisa, sino por Noboa en la segunda vuelta. Ojalá la memoria no sea corta para que sepan qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que queda por verse? A mí me parece que la memoria está bastante corta por acá. ¿Qué es lo Pero que bueno, queda? la realidad es que nuevamente Noboa le arrebató al correísmo el primer lugar. Eso es así. Por escasísimo margen, pero se le ganó el primer lugar. Y su partido, esto es muy importante, Sánchez, el partido ADN, Acción Democrática Nacional de Noboa, tendrá mayoría absoluta en la asamblea, pues logró meter a 5 asambleístas más que el correísmo. Esto pasa por primera vez en los últimos 14 años. Eso es más importante. Una asamblea con mayoría de otro partido que no es la Revolución Ciudadana. La asamblea que es de donde salen las leyes, es mucho más cómodo. Exactamente, el Parlamento de Ecuador, le dicen Asamblea Nacional. Perfecto, es mucho más cómodo para poder legislar. ¿Qué es lo que queda por verse, Agustín, en este trecho? ¿Qué esperas tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a ser esta intensidad que se avecina para Ecuador? Bueno, la van a tener difícil los dos. Los dos van a tenerla difícil. Los dos van a tener que hilar muy fino. Los dos van a tener que acercarse otra vez a la gente porque van a partir casi de cero y ver qué es lo que la gente quiere. Aquí el problema ha sido la inseguridad. Después el problema económico, siempre el problema económico. Pero bueno, sobre todo la inseguridad. Pese a que Noboa elevó los impuestos para luchar contra esto precisamente con la narcodelincuencia, no ha logrado su objetivo. Claro, él ha tenido una cosa en contra, el haber sido elegido presidente por un año le ha pasado factura, porque ahora la gente mide sus resultados en un año y un año es muy corto. De eso se aprovecha el correísmo para decir, vean, en un año no hizo nada. Y sí ha hecho, él ha hecho algunas cosas, otras yo discrepo de algunas de sus decisiones, bueno, como ciudadano,
pero realmente esa es la situación. Los dos van a tener que buscar el apoyo de ese voto diseminado, como tú bien has dicho, porque eran unos 16 binomios presidenciales. Entonces, ellos tendrán que buscar los votos por ahí. Y eso es lo difícil. Tendrán que hacer una buena campaña, ahora sí, van a tener que hacer una buena campaña. Ambos, porque están parejos. Noboa cuenta con una evaluación de un desempeño corto, bajo todas las presiones, y su principal contrincante ha llegado a hacer campaña política llena de lo que ha sido el correísmo mucho tiempo, mucha demagogia, mucha promesa, mucha demagogia. Es bien difícil, pero confiamos en que el pueblo de Ecuador sepa hacer lo que corresponde para que sigan enmendando su camino. Nuestro hombre en Ecuador. Esperemos el 13 de abril a ver qué sucede, pero ya te digo, los dos la tienen difícil y los dos tienen que buscar, tienen que hacerse de nuevas ideas, de tratar de llegar a la gente. Mira, Noboa llegó a los jóvenes en la elección cuando fue elegido hace un año, pero ahora ha perdido un poco el apoyo de los jóvenes. Entonces tiene que retomar eso. Simplemente tienen que comenzar de nuevo. Esto está 0-0 y ahora es cuando es. Nuestro hombre en Ecuador, el periodista Agustín Garcel Cordón, lo ha contado de primerísima mano con todos los detalles, porque está allí, entiende el proceso tan complejo de un país tan decisivo, tan importante para la región, que parte aguas en cuanto al equilibrio. Lo que se está gestando en Ecuador no solo es del interés de Ecuador, es bien, pero bien importante para la región, que no involucionen, que continúen adelante, que se desempolven de ese tufo de la izquierda trasnochada que no llega a ningún lado. Gente atornillada que no le basta con soltar el poder, perseguidos por corruptos en el mundo y que ahora están poniendo como testaferros esperando que le firmen un futuro indulto. Lo que hay que aguantar, Agustín Garcel, pero así es la política. Gracias por todo este informe desde Ecuador. Un abrazo. Ha sido un gusto. Un placer. Por acá te espero pronto. Gracias, Agustín Garcel, desde Ecuador. Hacemos una pausa. Ya volvemos.